Continuamos con el curso de estadística inferencial. El tema que vamos a desarrollar en este video es el de intervalos de confianza. Anteriormente vimos cómo estimar puntualmente un parámetro. Recuerden que un parámetro es un valor desconocido, ¿verdad? De la población que me da información de esa población, como el promedio, ¿verdad? O la varianza, y que la herramienta para estimar ese parámetro era el estadístico, que el estadístico obtiene estimaciones de ese parámetro para muestras de tamaño fijo. Al final nosotros tomábamos una sola muestra y obteníamos una estimación del parámetro, ¿verdad? Pero qué tan buena o qué tan mala era esa estimación es el problema que tiene la estimación puntual. Concretamente, consideremos el siguiente ejemplo. Dice, en un huerto se cultiva una variedad de naranjas. Se necesita conocer el diámetro promedio de la cosecha de naranjas para colocarlas en el mercado. Entonces, importante, ahí hay una variable poblacional, que son los diámetros de las naranjas del huerto. Esa variable, recuerden que nosotros necesitamos verla como una variable aleatoria. O sea, en realidad la vemos como el diámetro de las naranjas, de una naranja del huerto elegida al azar, ¿cierto? Bueno, de esa variable me interesa el promedio, que es el parámetro en este caso. Es el diámetro promedio de las naranjas del huerto, la esperanza X. Es desconocido, la única forma de conocerlo es ir naranja por naranja en todo el huerto, obtener el diámetro, sumarlos y irlos entre el total de naranjas. ¿Qué vamos a suponer que es imposible? Entonces deseamos estimarlo. ¿Ok? Para estimarlo, nuestro generador de estimaciones, que es un buen estimador, lo vimos la vez pasada, es X baja, que en este caso va a ser el diámetro promedio de las naranjas en muestras de tamaño 30. Es decir, tomo 30 naranjas, obtengo el diámetro de cada uno, sumo los 30 diámetros y los divido entre 30 y me da estimaciones de mu. ¿Ok? Entonces, yo puedo ir, tomar 30 naranjas, ¿verdad? Hacer el proceso y obtener una estimación puntual de mu de 8 centímetros a partir de una muestra de tamaño 30. Y puedo decir, resolví el problema utilizando estimación puntual, el promedio de el diámetro de las naranjas del huerto anda por 8 centímetros. Pero ese fui yo, de repente Carla fue también al huerto, tomó 30 naranjas y su promedio le dio, o su estimación, 6.5. A Anthony le dio 10 y Jorge también fue y le dio 9.3. Entonces, a todos nos dio distinto. ¿Cuál es mejor? Bueno, ese es el problema. No sabemos cuál es mejor. Sin embargo, Xbaba, que es el generador aleatorio de estimaciones, en cierta medida su comportamiento debería pesar para ver qué tan buenas o no son las estimaciones que genera, ¿cierto? Pero no podrían ser estimaciones puntuales. Entonces ahí viene la estimación por intervalo. ¿En qué consiste esto? Bueno, resulta que da un estadístico, recuerden que un estadístico es una variable aleatoria, insesgado, es un buen estimador de cita. Tenemos un intervalo, o si quieren un generador de intervalos aleatorios, donde la probabilidad de que ese generador de intervalos contenga cita es 1 menos alfa, o sea, genera intervalos y esos intervalos generados, la probabilidad de que al, al tomar un intervalo aleatorio ese contenga cita es 1 menos alfa. Y bueno, y la probabilidad de que no esté
de que esté fuera del intervalo sería alfa medios si está por debajo del intervalo o alfa medios por arriba del intervalo. Vean que esta suma de estas tres probabilidades suma 1, ¿ok? O está en el intervalo o está en los extremos del intervalo. Entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100% para cita, para el parámetro, es el intervalo evaluado en una buena estimación puntual de, este, de cita. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que voy a tomar mi generador. Vean que el generador de intervalos aleatorios depende del estadístico, del estimador. Entonces lo evalúo en una estimación dada por estadístico. Entonces voy a tener un intervalo. Ese intervalo fijo, que ya no es un generador, ya tiene valores fijos, ¿verdad? Es el intervalo evaluado en una estimación, va a ser lo que llamamos un intervalo de confianza. ¿Ok? ¿Cuál es la confianza? 1 menos alfa por 100%. Es decir, si la probabilidad de que el parámetro esté en el estimador, en el generador de intervalos, es del 90%, y yo tomo uno de esos intervalos al azar, y entonces ese intervalo va a tener una confianza del 90% de que contenga al parámetro. Esa es la idea. Entonces el detalle aquí es cómo obtener el generador de intervalos aleatorios que dependen de la herramienta del estadístico. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que la confianza y un intervalo es del 96%. ¿Qué quiere decir eso? Que el generador me genera intervalos, ¿verdad? Muchos intervalos, digamos que cada línea de estas representa un intervalo y esta línea vertical es el valor del parámetro. Veamos el primer intervalo generado. Ese contiene al parámetro, ¿sí? Ok. El siguiente intervalo generado casi pareciera que sí lo contiene, el siguiente también, ¿verdad? Entonces genero intervalos, ¿verdad? Sí, vean este intervalo que está aquí, ese no lo va a contener, no va a contener el parámetro. Entonces, más o menos o aproximadamente de 100 intervalos generados, 96, porque dijimos que era una confianza del 96%, 96 contienen al parámetro buscado y 4 no lo van a contener aproximadamente. Entonces, cuando decimos confianza al 96%, imagínense que todos esos intervalos los tienen en un saco. Ustedes, al tomar una muestra aleatoria, lo que están haciendo es eligiendo un intervalo del saco al azar. Y suerte, puede ser que el intervalo que eligió contenga o no contenga al parámetro, pero es muy probable de que hayan elegido uno que sí. Digamos que hay que tener mala suerte para elegir uno que no. Al final, uno asume que sí lo contiene, ¿verdad? En cierta medida cree en el intervalo y dice que ese intervalo pues tiene una confianza de tanto. Es una forma de medir. Bueno, ahora, ¿cómo hallamos intervalos? Bueno, hay una forma de hallar esos generadores de intervalos, que no lo da este teorema. Dice, da una población dada por la variable aleatoria X y un estadístico cita techo asociado al parámetro cita. Tengo un estadístico y tengo la varianza del estadístico. Vean que la varianza es importante. ¿Qué tanto varía ese estadístico? Ya lo discutimos que era importante. Entre menos variaba era mejor, porque las estimaciones que daban eran más cercanas a su promedio, que por ser insesgado iba a ser cita. Bueno, este teorema que demostramos en el libro lo que dice es que el intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100%
parasita tiene estos extremos. Vean que los extremos son uno con más y otro con menos. Este sería una estimación dada por el estimador, ¿verdad? Por el estadístico, más o menos. Este es el valor que acumula un área a la izquierda de alfa medios del estadístico centrado y estandarizado. ¿Ok? Porque le estoy restando su media y le estoy dividiendo entre su desviación por la desviación del estadístico. Entonces, este teorema nos dice la forma en que va a ser un intervalo de confianza de 1 menos alfa por 100%, pero bajo ciertos requisitos. ¿Sí? Aparte de que el estadístico debe ser bueno y sesgado, su función debe ser simétrica con respecto al parámetro. ¿Ok? Bueno, entonces ese teorema es importante, ¿verdad? Lo vamos a utilizar bastante. ¿Ok? Y bueno, para poner en funcionamiento un poco ese teorema, volvamos al ejemplo anterior y no hallemos estimaciones puntuales, sino estimaciones por intervalo. Entonces, recuerden que tenía un huerto, ¿verdad? Que había una variedad de naranjas sembradas ahí. X era el diámetro de las naranjas del huerto. Mu era el diámetro promedio de las naranjas del huerto, que era desconocido. Y la herramienta que voy a utilizar, Xbaba, era el diámetro promedio de las naranjas en muestras de tamaño 30. Entonces, lo primero que voy a hacer, como si mirara un trabajo científico, sería algo así como ensuciarme las manos. Ir a tomar una muestra. Entonces tomo una muestra de 30 naranjas y en esa muestra obtengo una estimación de 8 centímetros para el diámetro promedio. Con una desviación estándar, vean que no es sigma, porque no es la desviación de toda la población, sino es la desviación obtenida para, para esa muestra que obtuve. Entonces la desviación estándar muestral me dio 1.2 en esa muestra aleatoria específica. Una sola tomé. ¿Ok? Bueno, recordar que Xbaba, que es el diámetro promedio, para muestras de tamaño 30, como n es mayor que 30, por el teorema del límite central sigue una distribución normal. Y recuerden que en probabilidad uno dice no, es un teorema, la media es mu y la varianza es sigma al cuadrado entre n. En este caso, n es 30. Bueno, ya tenemos la distribución y vean que en particular es insesgado, la esperanza es mu, pero también tenemos la varianza. ¿Cuánto varía ese estadístico? La varianza es sigma al cuadrado entre 30, que eso es aproximadamente S al cuadrado entre 30. Aquí es el símbolo de aproximado. Ok, entonces inmediatamente lo cambiamos. Vean que entonces es aproximadamente S al cuadrado entre 30. ¿Por qué? Esta es la varianza de la población, sigma al cuadrado, y esta es la varianza de la muestra. Esa aproximación se da empíricamente cuando el n es mayor o igual a 30. Entonces, vean que como ese es 1.2, tenemos que la varianza de nuestro estadístico, de nuestro generador de estimaciones, es 1.2 al cuadrado entre 30. Ok. Continuando, ¿verdad? Hay que recordar el teorema anterior. El teorema anterior nos decía la forma de un intervalo cuando el estadístico es insesgado, que Xbaba es insesgado en este caso, y su función de distribución es simétrica respecto a cita. Recuerden que al ser normal, la distribución normal es simétrica respecto a mí. Entonces, si aplica el teorema y podemos decir que el intervalo tiene esta forma. ¿Ok?
Lo primero que hay que notar es que tenemos los requisitos, ¿verdad? Como dijimos, X bar es sesgado y tiene una distribución simétrica respecto a mu. ¿Por qué? Por ser normal. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos los requisitos, empezamos con el cálculo del intervalo de confianza. ¿Ok? Lo primero que hay que notar es que el valor que acumula un área a la izquierda del estadístico centrado y estandarizado, vean que si yo una normal la centro y la estandarizo, se convierte en una variable z. Entonces este a sub alfa medios va a coincidir con z de alfa medios. Ok. Otro aspecto. Vamos a hallar un intervalo del 95% para mu. Entonces vean que si ustedes 95 lo igualan al 100 por 1 menos alfa, les va a dar que alfa es 0.05. Quiere decir que alfa medios es 0.025 y el z de alfa medios, ¿verdad? Lo averiguamos ahí con tablas o utilizando el AD, es menos 1.96. Ok, entonces ya tenemos el valor de z de alfa medios. La estimación puntual, recuerden que fue 8 y esto es la desviación del estadístico. Tenemos la varianza, la desviación sería la raíz de esto, que es S sobre raíz de 30, de tal forma que dice que a esta forma, ¿verdad? Estimación puntual 8 más menos el valor de Z, S sobre raíz de 30. Metemos esos datos a una calculadora o computadora y obtenemos nuestro intervalo de confianza. Quiere decir que podemos asegurar con una confianza del 95% que el diámetro promedio de las naranjas del huerto anda entre 7.57 a 8.42 centímetros. Ese fue el intervalo que hallé a partir de una muestra. Posiblemente otra persona pues haya otro intervalo diferente, ¿verdad? Pero hay una confianza del 95%. Ojo, no es una probabilidad, es diferente a decir la probabilidad de que el parámetro esté ahí metido del 95%. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que de todos los intervalos al azar que pude obtener, ¿sí? El 95% van a contener al parámetro. Yo tuve uno de eso. Ojalá que sea el que lo contenga. Bueno, entonces, ahora, para analizar características de un intervalo de confianza, necesitamos esta definición, ¿verdad? Da un intervalo de confianza, su centro, ¿verdad? Si el intervalo es de C a D, su centro es C más D entre 2 y su value o borde de estimación es D menos entre 2. Vean una cosa, uno desearía que el intervalo, digamos, fuera de una confianza alta, 95, 99%, y un value pequeño, o sea, fuera bien preciso. ¿Por qué? Porque si yo hago, si yo digo que quiero estimar la edad promedio de una población y el intervalo me dice que la edad promedio anda entre 20 y 60 y no me sirve de mucho. Ahí hay gente joven, gente muy adulta, ¿verdad? Entonces es un problema. Lo ideal es que ese intervalo sea bien pequeño para predecir bien por dónde anda mío y poder tomar decisiones, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿sí? Ok, bueno, entonces, eh, ¿cómo vemos las características de un intervalo de confianza o ciertas características? Bueno, vamos a utilizar el caso particular que tenemos, el teorema que nos dice que un intervalo de esa forma bajo las hipótesis de que el estadístico es insesgado
y simétrico respecto a su media. Eso es un caso particular de generar intervalos, cuando el estadístico tiene esas características. Vamos a ver otra forma de generar intervalos cuando no, más adelante. Ok, pero digamos, eso es bastante útil. Si analizamos la definición anterior, vean que de citatecho le suma y le resta algo. Quiere decir que este es el centro. O sea, la estimación puntual que hay en la muestra es el centro del intervalo. Y ahí sumo y resto una cantidad. Quiere decir que esta cantidad, ¿verdad? En valor absoluto, es el radio del intervalo. Y es una forma de decir qué tan preciso va a ser el intervalo. Entonces, veamos los elementos que tiene ese intervalo de confianza. ¿Ok? Primero la confianza. Vean que la confianza, ¿verdad? Esto es el estadístico centrado, ¿verdad? En cero, ¿verdad? ¿Sí? Y estandarizado. Sus, sus, sus unidades son desviaciones estándar. Bueno, si ustedes pueden ver que conforme aumenta la confianza, disminuye el alfa, porque la confianza es 1 menos alfa por 100%, ¿sí? Entonces, el alfa va a disminuir, ¿cierto? Entonces, aumento la confianza, disminuye el alfa. Pero al disminuir el alfa, este valor va a ser más grande negativamente, ¿sí? Entonces va a tender a ser mayor. Entonces aumenta el value. Entonces cuando yo quiero una mayor confianza, el value del intervalo va a aumentar, ¿verdad? Es decir, ustedes pueden decir, bueno, anteriormente el intervalo nos dio, qué sé yo, entre 7 y 8 y era una confianza del 95%. Ok, aumenten, aumenten la confianza. Ah, resulta que aumentarla ya no es el intervalo entre 7 y 8, con nada va a ser entre 6 y 9, aumentó, ¿verdad? Entonces, es importante, al aumentar la confianza, es mayor el value y disminuye la precisión del intervalo. Ok. Por otro lado, aquí está la varianza del estimador. Vean que esto es importante, o sea, tomamos en cuenta a la hora de hallar el intervalo cuál es el comportamiento de la variación del estimador, ¿verdad? Sí, aparte de la distribución, de la forma en que están distribuidas las estimaciones dadas por el estimador, tomamos en cuenta su variación. Entonces, si varía poco, esto va a ser pequeñito y va a generar que el value se achique, ¿sí? Y entonces el intervalo es muy pequeño, más pequeño. Entonces, eso no es nada nuevo. Ya habíamos hablado de que un buen estimador, además de ser insesgado, debería tener una varianza pequeña, ¿sí? Y luego confirmamos aquí que conforme la varianza tiende a ser más pequeña, ¿verdad? Cuando el estimador varía menos, cuando las variaciones entre las estimaciones tienden a ser menor, pues el intervalo va a ser más preciso, ¿ok? Y bueno, el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño de la muestra. Lógicamente, pues uno puede decir que conforme más grande sea la muestra, sí, se obtiene un value más pequeño. Si ustedes recuerdan en el ejemplo anterior, aquí esta varianza es entre raíz de n. Entonces, como la n está abajo, cuando n fuera más grande, este value tiende a ser más pequeño, ¿verdad? En ese caso, entonces en general, pues digamos, si voy agrandando la muestra, cada vez se va a parecer más, por así decirlo, a la población y por lo tanto eh, va a haber mayor precisión. Bueno, entonces esos son los elementos.
analizar estos elementos, resulta que hay un problema entre confianza y precisión, ¿ok? Porque uno dice, bueno, yo quiero estimar, por ejemplo, el problema de ahora, el diámetro promedio de las naranjas del huerto, ¿ok? Y uno dice, yay, no, aquí mejor quiero un intervalo del 99.9%, ¿sí? Pero al hacer un intervalo tan confiable va a ser muy grande, va a ser poco preciso. Entonces, quiere decir que si aumento la confianza, la precisión eh, va a ser mala del intervalo. Y si quiero un intervalo bien preciso, ¿verdad? Que bien pequeñito, pues la confianza no va a ser tan alta de que esté ahí. Entonces, la solución para controlar confianza y precisión es manejar un tamaño de muestra adecuado. Es decir, el tamaño de muestra me va a permitir controlar la confianza, que sea confiable y que sea preciso. Y eso ya lo vamos a desarrollar en los casos particulares que vamos a ver. Por ahora en la teoría general vimos el ejemplo de naranjas, que eso tiene que ver con intervalos de confianza y un promedio, que es el tema que sigue, que vamos a definir bien cómo es el estadístico, cuál es cómo es la forma de los intervalos a hallar para un promedio. Igual luego vamos a pasar a la desviación, intervalos de confianza para una desviación, intervalos de confianza para una proporción. Bueno, espero les sea de utilidad esta explicación.